Hola, bienvenidos. Mi nombre es Adrián Villegas y a nombre de la Universidad de las Américas y la Facultad de Educación los quiero invitar a revisar el diseño de una clase grabada. El primer elemento que debemos considerar es que en el contexto actual estamos trabajando sobre la idea de la virtualización, ¿ya? En el fondo es pasar lo que estuvo diseñado presencialmente a una modalidad online, ¿ya? Pero eso implica una serie de ajustes a nivel metodológico, a nivel evaluativo, a nivel de tipo de recursos. Por lo tanto, el desafío está en cómo transformamos elementos que fueron pensados para trabajarse de manera presencial en una manera de carácter online. Para eso vamos a revisar junto a ustedes algunos elementos. Vamos a hacer una introducción en base al contexto actual. Posteriormente vamos a revisar algunos elementos claves. Vamos a hacer una distinción entre lo sincrónico y asincrónico para posteriormente revisar algunas propuestas de clase grabada y finalmente las plataformas de grabación que nos permiten tener algunas alternativas a la hora de poder querer grabar una clase. El resultado de aprendizaje o el objetivo de este video en el fondo es poder planificar una clase grabada con herramientas tecnológicas, dotando la clase sincrónica, es decir, esta clase en modalidad de grabación, ¿cierto? Con algún tipo de interacción y opciones que nos permitan potenciar su realización. Dentro del estado del arte actual hay una encuesta que realizó en el mes de mayo Educación 2020 y en ella entrega algunos elementos bastante interesantes que debemos considerar a la hora incluso de poder planificar estas clases. Primero, indica que un 50% de los estudiantes tienen bajo acceso a un equipo comunicacional y un 75% de los estudiantes también no cuenta con entornos adecuados. Eso quiere decir, por ejemplo, un lugar donde puedan concentrarse, donde se esté en silencio, donde en el fondo puedan estudiar con normalidad. Casi un 50% de los estudiantes además posee una conexión limitada. Limitada, por ejemplo, porque tienen acceso cuando algún familiar se los provee, limitada en megas o limitada también por la localidad donde viven, donde hay una conexión limitada desde el punto de vista de la capacidad o el tiempo que está la señal permanente, o simplemente porque no tienen la posibilidad de tener una señal, ¿ya? Por lo tanto carecen totalmente de internet. Por su parte, desde el punto de vista de los docentes, un 41% de los docentes indica que tienen necesidades en torno a la formación de tecnología, y eso es algo que pasa porque el contexto hoy día te obligó o ha obligado al cuerpo docente, ¿verdad?, a incorporar rápidamente las tecnologías, ¿ah?, para poder generar guías, videos o clases online. Un 71% de los docentes indica además que este contexto es una posibilidad para innovar. Y ese dato es sumamente valioso porque en el fondo está indicando que los profesores tienen la disposición y el ánimo de poder mejorar, actualizar y sobre todo ajustar sus prácticas pedagógicas, ya sea de carácter didáctico, evaluativo, desde el punto de vista de las actividades, para que tengan sentido, ¿verdad?, en esta modalidad de clase remota, ya sea grabada o sea online. Y finalmente la mayoría de los colegas están trabajando hoy día con, en primer lugar aparecieron fuertemente las guías, después las guías se empezaron a apoyar, ¿cierto?, de una clase grabada, y hoy día muchos colegios a lo largo de lo que podríamos denominar el segundo semestre de este año 2020 han empezado a trabajar, ¿cierto?, con la clase online. Ya sea la clase online como la base y las guías como apoyo, o más bien la clase online, ¿cierto?, como un elemento que permite tener un punto de reunión y de encuentro con los estudiantes para, por ejemplo, resolver, retroalimentar lo que son las guías de trabajo. Dentro de los elementos que mayormente se están usando hoy día son las guías, un material en general enviado en formato de texto, ¿cierto?, que tiene en algunos casos alguna imagen, tiene un planteamiento didáctico básicamente de suministrar información al estudiante y hacerle algunas
preguntas, que haga algunos ejercicios. Por otro lado, la clase grabada, que generalmente dura 25-30 minutos, la idea es tener un video acotado. Mayormente en esta clase grabada se entrega el contenido y alguna instrucción de actividad. La clase online, que poco a poco también está cubriendo gran parte del espectro de lo que están haciendo los profesores hoy día, que en el fondo es el encuentro virtual, ¿cierto? Pero en tiempo real con los estudiantes. Y en esa lógica, lo que se está haciendo en general, el docente explica un contenido, intenta también aplicar algunas dinámicas para poder hacer que los estudiantes interactúen, y generalmente también se formulan actividades que posteriormente los estudiantes van a realizar. Otro elemento importante es la combinación entre clase grabada y clase online, ¿verdad? Y entre clase grabada y guías, que sigue siendo, por lo que se ha visto, ¿cierto?, uno de los elementos mayormente utilizados. O sea, el docente graba una parte de la clase, ¿verdad?, graba el contenido o graba instrucciones, y la guía sigue siendo un referente importantísimo para que el estudiante vaya aplicando el conocimiento mediante el desarrollo de algunas actividades. Y también las clases online y guías, es decir, la guía, ¿cierto?, como un correlato, como la parte de la ejercitación o de la tarea de la clase online de parte del docente. Vamos a revisar algunos conceptos claves que aparecen hoy día, pero básicamente hacer la diferencia entre dos elementos que hoy día se toman como sinónimos, pero son distintos, que es la educación online y la educación remota. El principal elemento es que la educación online es un proceso que fue formulado, fue pensado, fue planificado para dictarse en línea. Por lo tanto, se pensó el diseño de las actividades sin la presencialidad. Obviamente eso implica, ¿cierto?, un diseño asincrónico, donde en general no hay encuentros con el equipo docente. Se busca una mayor autonomía de los estudiantes. Se tiene el tiempo para diseñar materiales, generalmente materiales en formato de video o cápsula interactiva, ¿cierto? Pero a su vez también la educación online, comparada con lo que es la educación remota, tiene baja adaptación y baja flexibilidad, porque el proceso está planificado de cierta manera. La flexibilidad viene de parte del estudiante, dentro del plazo que le da el curso, cuando puede hacer las actividades, ¿ya? En cambio, la educación remota es distinta, porque la educación remota podremos decir que es un tipo de educación de emergencia, donde un proceso de carácter presencial tiene que, por razones de fuerza mayor, convertirse en online. Por supuesto que todavía existe la educación remota mediante algunos centros de estudio que envían libros, envían videos, ¿cierto? Pero en rigor la educación remota hoy día, para el contexto actual, tiene que ver básicamente con la imposibilidad de hacer la clase presencial, por lo tanto se traspasa a un formato online. Y en ese sentido el tema es distinto, porque el desafío es pasar elementos que fueron planificados de manera presencial con todas las adaptaciones que hay que hacer para que sean ejecutados de manera virtual, ¿ya? Es remota también porque la modalidad puede ser a través del envío de materiales, a través del envío de la clase grabada o a través de la clase en línea, pero sigue siendo remota, ¿cierto? En este caso el docente tiene una gran presencia y los estudiantes en el fondo tienen hasta cierto punto una menor autonomía, porque se van quedando, ¿cierto?, con las instrucciones del docente. Obviamente tienen más tiempo para poder dedicar, pero eso también se hace relativo, porque en el fondo hemos visto que la modalidad online, cuando se instaura de golpe, ¿cierto?, sin todavía la costumbre, la cultura, la infraestructura para poder ejecutarla, también hace que el estudiante y los profesores se gasten demasiado. El material se crea además dentro del proceso. En general la clase se va planificando semana a semana, ¿ya? Y eso hace también que este modelo genere un proceso educativo altamente flexible y adaptable a las necesidades, al contexto, a las coyunturas, ¿cierto?, que se van presentando. Desde este punto de vista tenemos dos grandes modelos de clase a distancia hoy día, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿cierto? La clase sincrónica, que es la clase en tiempo real, la clase por videoconferencia, la clase que uno realiza, ¿cierto?, por Zoom, Teams, Jitsi, Meet y una serie de plataformas más que están, o que se ha potenciado o que han aparecido.
y la clase asincrónica, que se caracteriza por ser el envío de un video de parte del docente con el apoyo de algún recurso, donde lógicamente, a diferencia de la clase en tiempo real, generalmente no hay interacción del estudiante, no hay un momento que el estudiante pueda preguntarle directamente al docente, sino todas esas instancias son también asincrónicas. El docente entrega el video, ¿cierto? Y define la actividad y les cuenta a los estudiantes cuáles van a ser los canales remotos de soporte de contacto, pero de manera posterior, es decir, una vez que el estudiante revise el video. De esta manera llegamos a una propuesta de clase asincrónica. Uno podría decir que en primer lugar tiene que siempre entregar una bienvenida, una presentación al estudiante. Muy importante esa presencia virtual, esa humanización, ¿cierto?, de lo que se le está entregando al estudiante. Y esa bienvenida acompañada de una sencilla introducción, que en un minuto, ¿cierto?, el docente indique cuáles son los elementos que se van a trabajar durante este video a nivel de contenido, y eventualmente, si hay alguna actividad, también indicar que dentro de la sesión contempla una actividad. Posteriormente, la activación de saberes previos. Por supuesto que esto es mucho más fácil de hacer en una clase online, porque estamos en tiempo real, uno les muestra algún recurso, los estudiantes responden. Pero en este caso de la clase grabada también es importante hacer algún tipo de activación para despertar cognitivamente al estudiante, sus saberes previos, ¿verdad? Y que él pueda integrar lo que sabe con lo que se va a revisar. Y en este sentido bastaría, ¿cierto?, con una pregunta base, en general, una pregunta provista a partir de que se pueda mostrar algún insumo, como un video, ¿cierto?, como una imagen, como un esquema, algún elemento que nos permita hacer una pregunta hacia el estudiante. Posteriormente viene la explicación del contenido y sus distintas dinámicas, dependiendo, ¿verdad?, con qué plataforma el profesor grabe el video. Por ejemplo, generalmente las plataformas online permiten compartir pantalla, lo que significa, ¿cierto?, que el docente en la grabación del video les puede mostrar a los estudiantes su pantalla, lo que significa abrir la posibilidad de que les muestre páginas web, videos, programas, aplicaciones y una serie de elementos más que puede tener alojado en su equipo. Obviamente también las presentaciones. Entonces, la idea es poder ver la dinámica que el docente va a ocupar para mostrar ese contenido, ¿ya? Y obviamente la selección de esos materiales. Y después hay distintas opciones. Por ejemplo, yo podría seguir una ruta y posteriormente pasar a la síntesis e indicarle al estudiante la idea más importante de lo revisado es A, B y C, y una conclusión, una pregunta, ¿cierto?, metacognitiva que permite al estudiante darse cuenta de la importancia, la trascendencia de los elementos que están trabajando. Y posteriormente la formulación de la actividad. En general no se recomienda que el docente explique toda la actividad en el video, sino más bien que entregue la instrucción, orientación, eventualmente mostrar un ejemplo, situaciones que apoyan la guía o apoyan un documento y que lógicamente son más complejas de explicar solamente en formato texto. Y eventualmente siempre indicar, remarcar lo que son las vías de soporte. Las vías de soporte en el fondo es cómo vamos a mantener comunicación con los estudiantes, definir un horario, un formato, una herramienta, ¿ya? Pero también ese video puede ser más breve y terminar simplemente en el punto 4 o incluso terminar en el punto 3, ¿ya? Obviamente el punto 5 de la actividad también puede ser desplazada después de la explicación del contenido. Por lo tanto, entre el punto 3, 4 y 5 uno puede tomar, sacar o alterar el orden en función de lo que vaya necesitando. Algunas consideraciones para la clase grabada. En primer lugar, partir siempre del objetivo. El objetivo es la ruta de aprendizaje, el objetivo es la meta a la cual tiene que alcanzar el estudiante. Por lo tanto, esa clase grabada se debiera organizar para que el estudiante tenga los insumos para lograr ese objetivo, ¿cierto? Y lógicamente el contexto. Ver mis estudiantes, cómo reaccionan, cómo están trabajando. Por lo tanto, esos elementos contextuales son importantes también de integrar en esta planificación de la clase grabada. Posteriormente, definir la propuesta expositiva, cómo voy a exponer, con qué recursos, cuánto tiempo, cómo voy a organizar los temas. Posteriormente, definir la interacción o la actividad. Voy a formularle unas mini actividades dentro del video, les voy a dejar algunas tareas, les voy a hacer preguntas abiertas y voy a dejar una pausa de unos segundos, ¿cierto?, para que ellos contesten.
son elementos que se pueden hacer en la clase grabada. Posteriormente buscar los recursos de apoyo y finalmente definir las evaluaciones. Yo recomiendo evaluaciones de carácter formativo, ¿cierto? Hasta que esté la necesidad de que sean evaluaciones sumativas. Pero en este caso es más recomendable separar la clase de la evaluación. Es decir, cuando va a haber una evaluación sumativa importante de un producto, es mejor que la clase grabada esté destinada completamente a la explicación de esa evaluación, su sentido, cómo se desarrolla, qué elementos tienen de apoyo los estudiantes y todos los elementos que involucra, ¿cierto?, una evaluación, como por ejemplo la pauta, la rúbrica e instrucciones. Con respecto a las plataformas para grabar, tenemos distintas opciones. En este sentido, si ustedes se fijan, a su lado están las sincrónicas, y que muchas de ellas sirven para grabar también, y por otro lado pusimos las asincrónicas, aquellas que en el fondo solamente nos permiten grabar. ¿Cuál es un poco la idea acá? En las sincrónicas, todas estas plataformas, Skype, Meet, Zoom, Microsoft Teams, en fin, permiten hacer videoconferencias, ¿ya? Videollamadas, ¿ya? Y todas permiten grabar. Por lo tanto, yo podría hacer una clase grabada, por ejemplo, en Zoom, que es bastante habitual. Yo genero una reunión, me encuentro solo, ¿cierto? Se va a ver mi cara en un recuadro y en el resto del panel yo coloco, por ejemplo, una presentación o cualquier insumo que vaya apoyando la explicación. Puedo compartir pantalla, puedo compartir páginas web, video, en fin, ¿ya? Y eso después se finaliza la sesión y eso me queda en formato de video para poder después reproducirlo y mandarlo, ¿ya? Sin ningún tipo de edición de por medio. O sea, si uno quiere, ¿verdad?, después puede con algún otro programa poner subtítulos, poner algunos captcha, alguna llamada de atención y los elementos que necesite, pero en rigor, al grabar en Zoom ya te queda una clase, ¿cierto?, que dependiendo de los elementos que ocupaste te puede quedar muy bien. Por ejemplo, Zoom permite colocar un fondo virtual. Entonces yo podría colocar un fondo virtual que tenga el nombre del docente, que tenga el curso, eventualmente incluso el título de la clase, y con eso bastaría, ¿verdad?, como información general. Por otro lado, tenemos las herramientas asincrónicas. Estas herramientas están más bien pensadas en, no permiten la videoconferencia obviamente, y están pensadas en la grabación. Ahí está la opción de Scriptcraft-O-Matic, que en el fondo es un programa que permite la grabación, ¿cierto?, de la pantalla con tu audio durante 20 minutos. Es una opción gratuita, solamente necesita descargar un complemento y en realidad trabaja bastante bien. Otra opción es Loom, que es una herramienta que durante este año liberó varias opciones para apoyar a los docentes. Uno se puede registrar, por ejemplo, con su cuenta Gmail y te permite grabar una clase, en este sentido la grabación de tu pantalla, más tu imagen capturada por la web, por la cámara web. Puedes también sacar la cámara web, ¿verdad?, y solamente se verá la imagen, graba tu voz. Y la gracia, ¿cierto?, es que esto que te queda en el portal de LOM, tú puedes descargarlo y mandarlo como video, por ejemplo, mediante redes sociales, ¿cierto? Pero también con la cuenta Gmail lo puedes publicar automáticamente en tu canal de YouTube, ¿ya? También está la opción de PowerPoint, que es lo que unos elementos que vamos a revisar, si bien no permite por defecto grabar tu cara, ¿cierto?, mediante una herramienta de video, sí permite, por ejemplo, integrar audio o exportarlo como formato de video con tu narración. Y también no descartar la revisión de las plataformas móviles, las apps desde el teléfono. Por ejemplo, Viva Video es un editor muy completo donde una vez que uno tiene capturado el video puede editarlo, cortarlo, pegarlo, colocar títulos, colocar música de fondo, en fin, puede hacer un trabajo de edición bastante completo desde el móvil. Incluso con este tipo de opciones, muchos docentes ni siquiera, ¿verdad?, pasan por el computador. Graban todo su teléfono, lo editan en el teléfono y lo envían a los estudiantes desde el teléfono, ¿ya? Lo que lógicamente facilita y agiliza mucho la grabación de este tipo de elementos.
Desde el punto de vista de Zoom, es decir, si quisiéramos grabar una clase en Zoom, ¿qué elementos debemos considerar? Primero, Zoom te permite demostrar alguna acción compartiendo pantalla de cualquier elemento. Cualquier cosa que tú tengas en la pantalla, Zoom lo va a mostrar, ¿ya? Paradójicamente, salvo lo que sea Zoom. O sea, tú no puedes mostrar programa de Zoom, pero puedes mostrar tu escritorio, programa, archivo. Cuando uno dice que puede mostrar el navegador de internet, en el fondo te abre todo un mundo. Recursos, programa interactivo, videos, en fin. Posteriormente se pueden mostrar también elementos por la videocámara, elementos físicos. Muchas veces el docente, ¿cierto?, tiene una pizarra donde hace ejercicio y los puede mostrar. Puede mostrar alguna situación también de algún libro, de algún recurso concreto. Se puede hacer simplemente enfocándolo a la cámara web. Posteriormente, Zoom permite también dinamizar con anotaciones. Si ustedes van a la barra de abajo de Zoom, aparece la opción de anotar, ¿ya? Cuando se está compartiendo pantalla, van a ver un recuadro y ese recuadro le activa la opción de anotar y ahí pueden hacer autoformas, escribir, marcar con un puntero, en fin, abre muchas opciones, ¿cierto?, para dinamizar una explicación. A su vez también es posible grabar el video y audio en Zoom. Nos permite usar el fondo virtual con la ventaja, ¿cierto?, de dar más privacidad o generar un contexto. Y también la versión gratuita nos permite grabar 40 minutos. En general es un tiempo adecuado para una clase grabada. Generalmente 25-40 minutos está bien. Pero incluso si yo necesitara grabar más, simplemente creo otra sesión y con eso puedo trabajar. En este sentido, ahí están los comandos de Zoom, ¿cierto? Configurar audio, video. Cuando yo estoy solo, lógicamente participante y chat no tiene sentido. Y está la opción de compartir pantalla, ese botón verde que es clave, ¿cierto?, para poder compartir algún elemento, pero también para que se activen las opciones de anotar. Y con eso, como les decía, agregar una serie de elementos, textos, imágenes, desde el punto de vista de las predeterminadas que tiene ahí, subrayar, marcar, que lógicamente estamos en presencia de una pizarra virtual. Zoom también te permite disponer de una pizarra virtual que es un lienzo en blanco, pero a mí me parece más interesante estar compartiendo un elemento y sobre ese elemento realizar las anotaciones. Y finalmente el comando de grabar, yo recomiendo grabar siempre en el computador. El programa automáticamente después lo convierte, así que no hay ningún problema. Desde el punto de vista de grabar la clase en Zoom, entonces seleccionamos la opción de grabar en el computador para que sea más rápido. De esta forma consume menos el ancho de banda de internet. Esto queda en la carpeta documentos, Zoom, y lo único que hay que hacer es esperar que se convierta automáticamente. Zoom, cuando uno lo finaliza, ¿cierto?, se empieza a convertir el video en un formato más popular de video, cosa de poder transmitirlo, ¿cierto? Y ya con ese video yo lo puedo subir a Google Drive, alguna otra herramienta para compartir archivos, o subirlo, por ejemplo, a YouTube, y después a los estudiantes les comparto mi link. También es posible sacar el archivo de computador, colocarlo al teléfono, ¿cierto?, y mandarlo vía WhatsApp. Ahí tienen la opción de compartir pantalla. Uno selecciona acá, ¿verdad? Elige el elemento que quiera compartir en función de lo que tiene abierto. Por lo tanto, si hay algo que yo quiero compartir y no aparezca ahí, es porque no lo tengo abierto. Por ejemplo, un sitio web, tengo que marcar el sitio en mi navegador y después lo voy a poder mostrar acá. Y si yo quiero compartir un video, que es uno de los grandes temas en Zoom, hay que marcar abajo la opción de compartir sonido de la computadora. Por otro lado, usar pizarra digital se hace exactamente igual, pero con la opción de al lado, ¿cierto? Y en esta opción, en el fondo, un lienzo en blanco donde yo puedo hacer una explicación, ¿cierto? Ahí están las opciones de anotación. Cuando yo estoy compartiendo pantalla, aparece esta barra, ¿verdad? Cuando me sitúo sobre la barra, me aparecen estos comandos, siendo anotar uno de los más interesantes que nos da todas estas opciones. Mostrar el ratón, ¿verdad? Seleccionar elementos, escribir texto, dibujar a mano alzada, colocar alguna figurita estampada, el puntero láser, borrar, en fin, una suite bien completa de opciones al respecto. Por otro lado tenemos Zoom. Por otro lado, a partir de Zoom tenemos también LOM, que es una opción para grabar en línea. LOM nos permite
muy similar a Zoom, pero no con más personas, sino es para una grabación en solitario, ¿ya? Y en este sentido LOM es una extensión de Google Chrome, por lo tanto uno descarga la extensión y la puede utilizar, ¿cierto? Funciona en línea como con un cliente de escritorio. Me permite grabar pantalla, me permite grabar cámara, me permite grabar ambas a la vez o solamente una de ellas, y siempre con tu audio de fondo, ¿cierto? Permite grabar alguna pestaña del escritorio y permite fácilmente compartirlo en línea o descargarlo para compartirlo por otra fuente o descargarlo para también poder editarlo, ¿cierto? Yo recomiendo el registro con la cuenta Gmail, porque la cuenta Gmail en el fondo nos permite incluso poder exportarlo rápidamente a lo que es YouTube. En este sentido, ahí tienen una vista y un ejemplo de LOM. Aparece, ¿cierto? La opción de grabar el escritorio completo o una porción del mismo, ¿cierto? Y la opción es de mostrar la cámara más la pantalla o solamente la pantalla o solamente la cámara, ¿verdad? Son selecciones que uno puede hacer. Siempre se recomienda, sí, trabajar con la versión de escritorio, que es más completa. En cuanto al funcionamiento de LOM, acá le estoy compartiendo el sitio. Yo ya estoy registrado, ¿cierto? Y voy a grabar un video de ejemplo. Coloco acá nuevo video. Me aparecen las opciones, ¿cierto? De grabar el monitor más la cámara, solamente el monitor o solamente la cámara. En este minuto estoy ocupando la cámara, obviamente, entonces no me ofrece esa opción. Por lo tanto voy a grabar solamente la pantalla. Una vez que uno selecciona iniciar, empieza una cuenta atrás para grabar la pantalla, y en este minuto LOM está grabando, ¿cierto?, todo lo que yo estoy haciendo en la pantalla, la navegación, y si grabo con la webcam aparece, ¿verdad?, mi gesto abajo, mi entonación, ¿cierto? Y por ejemplo, la importancia de esto es que yo puedo mostrar un video, sitio web, juego interactivo. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, un programa para ver el sistema solar. Entonces son todos elementos que fácilmente uno puede trabajar y puede apoyarse de recursos disponibles en internet mientras uno le agrega su voz, ¿cierto?, su explicación. Y finalmente, cuando uno ya decide terminar con LOM, ustedes van a ver abajo que hay unos comandos, ¿cierto?, que es el comando de cancelar la grabación, de pausar la grabación o de terminar la grabación. En este minuto yo acabo de parar la grabación y automáticamente la herramienta me transforma el video. Aquí tengo las opciones, ¿cierto?, para copiar el video, para eliminarlo, para compartirlo, y también, ¿cierto?, para copiar el link para compartirlo con algunas personas o para exportar y descargarlo. Ahí está la opción para descargarlo si yo lo quiero llevar, por ejemplo, al teléfono. Y aquí aparece lo que acabamos de grabar. Ahí está cargando. Uno le puede aumentar la velocidad de grabación. Está grabando, ¿cierto?, todo lo que yo estoy haciendo en la pantalla. En el fondo es una opción bastante potente, ¿cierto?, para hacer una clase grabada con la presencia del profesor en la cámara web, mostrando recursos, generando, ¿cierto?, mediante los tipos de recursos que uno muestra, algunas posibilidades de interacción, y con todas estas posibilidades, ¿verdad?, de descargar, compartir y todos los elementos que nos entrega la herramienta. Su explicación, y finalmente cuando uno ya decide terminar con LOM, ustedes van a ver abajo que hay unos comandos, ¿cierto? Luego de haber visto LOM, vemos PowerPoint. El PowerPoint es un programa que es mucho más potente de lo que uno generalmente conoce, y aquí hay una serie de opciones, ¿cierto?, que uno puede trabajar. Por ejemplo, yo voy a ir al comando insertar
voy a ir al comando, ¿verdad?, multimedia, y acá tengo la opción de insertar video. En este caso voy a colocar video en línea, y acá yo tengo dos opciones: colocar el link, por ejemplo, de un video de YouTube para que el video aparezca, o simplemente buscar el video de YouTube dentro de la misma herramienta. Vamos a esperar que cargue por defecto, pues mientras les comento que está la opción también de insertar un video que uno tenga en el computador, pero una opción poco recomendable hoy en día, porque para que alguien lo reproduzca tendría que mandar tanto el PowerPoint con el video adjunto. La gracia, cierto, de YouTube es que el video está en línea, por lo tanto la persona lo puede ver dentro del PowerPoint y no está ocupando más peso. Entonces yo voy a buscar un video, voy a colocar, por ejemplo, Historia de Chile. El programa me empieza a buscar los videos de YouTube, selecciono un video, coloco insertar y me empieza a aparecer, cierto, el video acá. Este video se comporta igual que una imagen, por lo tanto yo lo puedo, cierto, manipular, y generalmente le agrego también las opciones de visualización en iniciar, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno pasa al modo presentación, ese video se va a ver dentro del PowerPoint, lo que es una buena opción de trabajo. Otra opción de trabajo es grabar pantalla en PowerPoint. Yo puedo ir a insertar, nuevamente multimedia, posteriormente grabar pantalla, y aquí me aparecen los comandos de grabación. Si ustedes se fijan arriba, seleccionar área, que en el fondo es el espacio que yo voy a marcar. Voy a cambiar de página, que yo voy a marcar, y con esto comienzo la grabación. Y esta es una grabación que contiene audio, por lo tanto yo puedo estar mostrando una página web, una presentación, en el fondo lo que yo necesite, mientras yo le agrego mi audio. Para pausar o detener el video, subo el puntero, tengo la opción de pausa o de finalizar. Es así como uno vuelve al PowerPoint, y aquí le quedó capturado en formato de video. Esta es una grabación que contiene audio, por lo tanto yo puedo estar mostrando, lo que lógicamente enriquece mucho un PowerPoint, ¿cierto?, que tenga un video grabado o narrado por el profesor. Otra opción también interesante es insertar audio. Uno tiene que ir acá a insertar, multimedia, coloca audio, aparecen dos opciones: audio del PC, si es que uno tiene descargado el audio, o grabar audio, que me parece más interesante. Aparece la grabadora de sonidos, uno selecciona acá, y en este minuto está grabando todo lo que uno indique sobre la lámina. Voy a pausar, acepto, y me genera este icono. Y en este minuto está grabando todo lo que uno indique sobre la lámina. Entonces, ¿cuál es la gracia y la ventaja? Y ahí aparecen, cierto, las posibilidades didácticas. Yo, por ejemplo, puedo colocar personajes, y esos personajes pueden tener voz, puedo hacer cuentos animados, puedo explicar un PowerPoint con mis propias instrucciones, y te abre en realidad todo un mundo de posibilidades de trabajar con estos elementos. Obviamente también hay otras opciones como incrustar objetos o insertar link. Incrustar objetos te permite, por ejemplo, que un Word o un PDF, al ser incrustado, quede dentro de la presentación. Consume o lógicamente ocupa más peso, pero en el fondo cuando son documentos tampoco es tanto el peso final. Y también se puede insertar link. Posteriormente, ¿podemos empaquetar todo en un formato de video con PowerPoint? Efectivamente, PowerPoint nos permite en las versiones 2012 hacia adelante, ¿verdad?, poder empaquetar nuestra presentación en un video. Aquí yo aconsejo
que la presentación cuyo fin es empaquetarla en video, yo no coloque ni animaciones o mayormente animaciones, no coloque tampoco muchos elementos para que el video no pese demasiado, y no tiene sentido grabar la voz. Cuando tú quieres grabar voz, contar personajes, ¿cierto? Es mejor mandarlo como una presentación. Ahora, si tú quieres hacer algo más rápido, yo aconsejo hacer las láminas y usar esta opción de convertirla a video, porque cuando tú hagas la conversión a video, le agregas la narración. Para esto se pueden seguir esas instrucciones, ¿cierto? Crear la presentación, ir a archivo, exportar, crear video, seleccionar, grabar los intervalos, hacer la narración, configurar los tiempos, presionar video y con eso ya queda listo. Vamos a mostrar acá entonces cómo proceder. Vamos a archivo, vamos a exportar, aparece la opción, ¿cierto?, de crear un video. Acá vamos a colocar la opción de grabar intervalos y narraciones para nosotros controlar la animación y hacer la narración. Iniciamos grabación y en este minuto, ¿cierto?, yo voy grabando todo lo que aparece ahí. Posteriormente, grabando se refiere a ponerle la voz, cierro y coloco crear video. Y con eso, ¿cierto?, el programa se toma un tiempo, ¿verdad? Me pide dónde guardarlo y me lo exporta como formato de video, con todas las ventajas que eso tiene, más fácil de pasar, más fácil de ver en un teléfono. Algunos elementos, ¿cierto?, antes de finalizar. Primero, lo pedagógico antes que lo tecnológico, es decir, que nuestras preocupaciones, nuestros desafíos sean pedagógicos y lo tecnológico viene después. Siempre, ¿verdad?, puedo buscar una ayuda, consultar a un colega, colaborar con la comunidad, buscar, por ejemplo, información, manuales, tutoriales, pero que el desafío sea pedagógico, que la tecnología venga después. La tecnología tiene que ser un soporte, una ayuda. Posteriormente, las clases tienen que ser en base a las necesidades de los estudiantes. La idea es que la clase grabada que uno realice, ¿cierto?, responda a lo que realmente el alumno necesita en contenido, en cantidad, en calidad, ¿verdad? Porque en el fondo entendemos que es una clase adaptada. Posteriormente, 2 frases cliché, menos es más. O sea, es mejor trabajar con 2 o 3 herramientas, ¿verdad?, que llenarse de herramientas. Al final uno se termina confundiendo. Por supuesto que es muy positivo que uno vaya explorando nuevas opciones, pero las puede ir incorporando de a poco, ¿cierto? Y obviamente otro cliché, ¿cierto?, mejor diablo conocido que por conocer. O sea, hemos visto que el PowerPoint o el Zoom te pueden resolver todo lo que uno necesita para hacer una clase grabada, y con eso evitamos, ¿cierto?, estar con una serie de programas para empaquetar ciertas cosas, sino básicamente con esos 2 programas tú puedes hacer una clase grabada, ¿ya? Y finalmente, interacción y comunicación constante con los colegas, con la dirección del establecimiento, con los estudiantes, que es lo más importante, ¿cierto? Y dependiendo los cursos, ¿cierto?, en algunos casos también con los apoderados. No olvidar finalmente que la única forma de potenciar los aprendizajes en la actualidad es trabajando colaborativamente y en comunidad. Es decir, alentar, ¿verdad?, a los colegas que creen la comunidad escolar, la afiancen, y obviamente ahí uno va compartiendo experiencias, revisando qué le resulta al colega, qué no, consejos, y en el fondo vamos creando, ¿cierto?, una unidad que aprende por sí misma. Finalmente, yo me quiero despedir de este diseño de una clase grabada. Espero, ¿verdad?, que les sea de utilidad, y cualquier cosa, nosotros ahí tenemos nuestras redes sociales, vías de contacto. Encantado de estar con ustedes. Hasta pronto.